Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 25 minutos. Saludamos al asambleísta Fabricio Villamar. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto, Javier. Buenos días. ¿Por qué esta denuncia contra su colega, el asambleísta Jofre Poma? No es una denuncia, básicamente es poner en conocimiento del Procurador General del Estado de Petroecuador, que es quien lleva la acción en contra del señor Poma, y de la Fiscalía, que una de las condiciones sobre las cuales se concedió la libertad, es decir, se le sancionó con una pena de prisión de 1 año 4 meses, pero que se la sustituyó con la sustitución condicional de la pena al señor Jofre Poma, era que no participe de protestas públicas. Y el día jueves de la semana anterior, evidentemente, participó en una, por lo tanto, he puesto eso en conocimiento del procurador y de las otras autoridades para que, si es que les parece, definan con la justicia si el señor Poma violó estas condiciones y si es que debe regresar a prisión. Es decir, ¿tiene sustento jurídico su accionar? Por supuesto. Sí, porque conversaba el día viernes con el asambleísta Lloret y decía todo lo contrario, más bien decía que esto se trataba de una persecución política. No, ¿cuál es su respuesta? No. A ver, esta gente que se robó el Ecuador normalmente suele decir que los actos de justicia son actos de persecución política. Y realmente yo no tengo nada que hacer con la justicia, lo único que hago es ponerles en conocimiento algo que fue público, evidente y notorio. La definición de si es que el señor Poma violó las normas sobre las cuales se hizo la suspensión condicional de la pena, le corresponde al juez. Aquí no hay persecución política. Lo que hay es una falta de criterio respecto de qué es lo que no puede hacer un condenado por la justicia. Y en ese sentido no hay ninguna otra acción que la que usted ha señalado. Supongo que no hasta el momento. Ya, ¿y todo eso qué reflejaría entonces? ¿Por qué el tema contra Jofre Poma? A ver, es que no es el tema contra Jofre Poma, es el tema del rescate de la institucionalidad. Mire... por ahí anda el tema entonces. Pero es que es evidente, porque lo que usted no puede tener es una asamblea con reos de la justicia, con gente que ha sido condenada y utilizando todos los argumentos para poder demorar la sentencia ejecutoriada y para que el señor se reintegre después de que fue sorprendido en delito flagrante cerrando los pozos petroleros de la República del Ecuador. Entonces, evidentemente tiene que existir una sanción. Los jueces aplicaron una norma existente en el Código Integral Penal, que es decir, sí señor, usted está condenado a 1 año 4 meses de prisión, pero como usted no ha sido condenado antes y como el delito está por menos de 5 años, entonces le vamos a permitir que cumpla su pena en libertad. Es un contrasentido para las personas que nos estén escuchando. Pongámoslo en este sentido, de esta forma. Si hay un ladrón de un teléfono celular que va a parar preso 5 años, entonces resulta que el señor le cierra la llave del petróleo a todo el Ecuador y le permiten andar en libertad. Es un contrasentido, sí, pero esas son las normas que hizo Alianza País. Ahora, lo que yo estoy haciendo es que se sujeten a esas mismas normas. Pero jurídicamente lo actuado por los jueces cabe, pues. Sí, señor, lo actuado por los jueces cabe. Los jueces aplicaron una norma que está en el Código Integral Penal. Como también estoy actuando yo en justicia diciendo, la sentencia según la cual el señor Jofre Poma puede estar cumpliendo su pena en las calles, solamente puede ser revocada si es que incumple una de las condiciones que se le puso. ¿Cuáles eran estas condiciones? Que no se acerque a los pozos petroleros, que no participe en manifestaciones ni en protestas públicas. ¿Y qué fue lo primero que fue a hacer? Participar en una manifestación pública, en una protesta que se llamaba No Más Perseguidos Políticos, con cartelitos, y entraron a la brava a la asamblea. Organizaron un escándalo en la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Esto le puede conducir al señor Poma a la cárcel? Desde mi criterio, sí. ¿Quién tiene que definirlo? El juez que lleva la causa. Y eso es lo que usted ha hecho. Exactamente. ¿Y ahora cuál es la respuesta que puede esperar? Bueno, que el juez tome acciones respecto de la información que tendrá que hacerle llegar tanto el Procurador General del Estado como el gerente de Petroecuador, la gerencia legal de Petroecuador. De la misma manera la Fiscalía ya está en conocimiento y veamos qué es lo que pasa. ¿Y qué tiempo usted espera o cree que se vaya a tomar? No existe un tiempo determinado. No hay un tiempo. No ¿Y hasta tanto entonces el asambleísta hasta tanto no existe absolutamente nada que pueda pasar. Mientras tanto la asamblea se encuentra en receso y como está en receso no pasa nada. Y por lo tanto al retorno lo
que tendremos es una tensa calma, porque la resolución del Consejo de Administración de la Legislatura, cuando el señor Poma fue detenido, fue que el señor Poma no podía regresar mientras esté pesando sobre él la medida cautelar. La medida cautelar cesó porque ya existe una sentencia, claro, pero el proceso aún no ha terminado. Ahora, todo esto reflejaría, asambleísta, que en estas reformas a la ley de la función legislativa se podrían readecuar ciertas normativas ¿o no? Sí, pero no es por ahí, porque, por ejemplo, déjeme contarle una cosa a las personas que tienen la gentileza de vernos. La nueva reforma a la ley orgánica de la función legislativa establece mucho más los tipos respecto de cuando mis colegas piden diezmos, pero no es por ahí. El asunto es que hay funciones que requieren ciertos niveles de ética pública y no necesita usted armar todo un catálogo de las cosas que están prohibidas para los legisladores y que les pueden conducir a la destitución de su cargo, que a propósito, la reforma a la ley orgánica de la función legislativa está estableciendo que para la destitución de un legislador usted necesite las 2/3 partes de los votos, es decir, un blindaje absoluto para los casos de corrupción. No tiene sentido y por eso vale la pena que los ecuatorianos estén atentos a las reformas que se están proponiendo. Ahora, y en ese sentido de esas reformas, si no es por ética, entonces ¿cómo logramos que, se haga conciencia de una situación adversa como esta? No, pues que hay dos elementos, Daniel. Uno es evidente, es la ética del funcionario ya, público. En eso estamos claros. El comportamiento de lo correcto, es hacer las cosas bien. Pero ¿y si no hay la ética, qué hacemos? Y la otra cuestión es, ¿y a quién se elige para representantes? Si es que los partidos políticos siguen proponiendo a la presentadora de televisión, al futbolista, a la reinita, sin desmerecer ninguna de las actividades, pero sin capacidad para poder legislar, ¿cómo después los ciudadanos van a exigir que exista calidad en la representación y en la legislación? Entonces, es una responsabilidad de ambos lados. Por el un lado, la ética pública del funcionario, y por el otro lado, por Dios, ¿a quién escogen? Ahora, ¿qué va a pasar una vez que se regrese de vacaciones la Asamblea frente a este caso? Hay dos elementos que están en el aire en este momento. En primer lugar, el Consejo de Administración de la Legislatura tendrá que tomar una resolución en base a lo que existe. Y por otra parte, la justicia ha sido advertida, se le ha puesto en conocimiento y tiene que tomar una decisión también. El verdadero lío que se tiene sobre esto es que hay veces en que la justicia le pone el pie en el acelerador y hay veces en que más bien mira hacia el otro lado. ¿Y usted es partidario, a propósito de estas reformas a la ley de la función legislativa, que el tema de un juicio político sea resuelto en el pleno y no en la comisión de fiscalización? Es lo mejor que puede pasar. ¿Sí? Sí, porque lo que se requiere es que se debata. Mira, para los últimos casos que hemos visto, por ejemplo, para acordarnos del último, en el caso del Consejo Nacional Electoral, es la comisión la que decide que el proceso no debe pasar a conocimiento del Pleno, cuando el Pleno es la máxima autoridad de la Asamblea de la República, y por lo tanto el lugar en donde se tiene que discutir todos los temas que son de interés del país. Por eso se llama Parlamento, para parlamentar. Claro. Si es que hay alguien que no desea que se parlamente, ese no es un ejercicio democrático. Ahora, hay muchos criterios en torno a ese, pero si la Comisión de Fiscalización no ha actuado en su momento como debió actuar, mire la cantidad de posibilidades de juicios políticos que se quedaron archivados, ¿no? Sí, pero bueno, al menos diremos que en estos últimos 3 años algo se ha logrado recuperar de lo que tiene que hacer la Comisión de Fiscalización. Acuérdese que antes era llamada por el público como la Comisión de Archivo, porque los temas que llegaban a su conocimiento eran precisamente mandados al archivo porque no querían que se los debata. Por eso, lo mejor que pudo haberle pasado a la República por un acto de transparencia es que la Comisión de Fiscalización no esté pues dirigida por alguien cercano al gobierno, porque eso es lo que menos transparencia le puede dar a la función de transparencia. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Siempre un gusto, Javier. Buen día. Buen día a usted. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos, Fernando estará dialogando con Raúl Parra, técnico del INAMI. Ya volvemos.